Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Just Being Green, su canal preferido que comparten con Carolina y conmigo como esa audiencia permanente del otro lado de la pantalla. Para nosotros obviamente un placer de estar nuevamente compartiendo un tema muy importante. Vamos a hablar hoy de una temática ambiental, específicamente de los aspectos ambientales y los impactos ambientales. Quédate para que compartas con nosotros. Bienvenidos a Just Being Green. Welcome to Just Being Green. La temática ambiental es un tema muy importante, ya lo hemos tratado en anteriores oportunidades, diferentes temas, hemos hablado de conmemoraciones especiales, en la serie de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y el ambiente no es todo lo que nos rodea, porque yo formo parte de él, pero nosotros en cada una de nuestras actividades generamos impactos ambientales con mayor o menor proporción. Hoy vamos a hablar de ese tema. Y los aspectos son todas aquellas situaciones que tienen el potencial de causarle daño al ambiente. Entonces, aspectos son las situaciones que pueden contaminar, deteriorar el ambiente o el uso excesivo de los recursos del ambiente. Y el impacto es la medición de ese daño. Entonces, un aspecto pudiese ser la generación de residuos sólidos. Es un aspecto. ¿Cuál es el impacto? Posiblemente mi impacto es mayor que el de Carolina porque yo genero más residuos. Pero es muy importante identificar los aspectos para luego cuantificar sus impactos. Entonces partimos de una auditoría y siempre lo hablamos de que la auditoría es primordial, lo hemos hablado en diferentes temas, cuando hablamos del tema de auditorías, cuando hablamos el tema de la última presentación, que hablamos de la inocuidad de los alimentos, también hay que identificar esos aspectos para poder medir los impactos y establecer las acciones pertinentes para ponerlos en control. Cuando establecemos estos aspectos y cuantificamos o medimos su impacto, es necesario establecer metodologías porque, así bien como lo decías, Iván, ese aspecto causa tiene un efecto o impacto en el medio ambiente que puede ser o no subjetivo. Es decir, para, para mí, yo puedo considerar que 5 botellas plásticas a la semana no genera un impacto como 25, por ejemplo. Pero ambas generan un impacto mayor, como bien lo dijiste, o menor, dependiendo de la cantidad que se establezca. Entonces, para establecer estándares, porque recordemos que los efectos y los impactos se utilizan para evaluar los sistemas de gestión ambiental o un nuevo proyecto o una modificación cuando vamos a hacer, en el caso del sistema productivo, en el ciclo de vida del producto. O sea, hay muchos aspectos dentro del proceso de producción o de la actividad humana que se evalúan. Es necesario establecer como un estándar. Como todo, es más fácil yo para primero demostrarlo, primero para poder hacer seguimiento y para poder compararme con otras instituciones en el mismo mercado o a nivel mundial. Yo necesito establecer estándares y entonces a través de esos estándares se establecen por medio de metodologías. Entonces hay una serie de metodologías que se utilizan para medir los aspectos e impactos y ese es lo que le vamos a clarificar un poco más el día de hoy para que conozcan cómo medir esos aspectos y esos impactos. Sí, tal como lo menciona Carolina, hay muchas metodologías y siempre hay que definir alguna para poderla manejar a lo largo de toda la evaluación. Entonces, no es única, hay muchas metodologías internacionales, algunas veces hay que adaptarlas a las situaciones país, ya que son diseñadas o establecidas en otros países, entonces tú las importas y las tropicalizas, por decirlo de alguna manera. ¿No? Hay otras metodologías, ad hoc o panel de expertos, la matriz de Leopold, métodos cartográficos, la lista de chequeo, diagrama de flujo, redes
y la metodología de Batel-Columbus. Todas estas metodologías pues son aplicables y algunas aplican para empresas, para la gestión que podían, el impacto que pudiesen generar algunas ciudades, pero también para cuando hay un movimiento en la naturaleza, un movimiento de tierra, un movimiento de construcción, de vialidades, urbanismo, independientemente de la selección o agrado que tengamos por alguna metodología, es básico pues tenerla, cualquiera de ellas, para poder seguir comparando en el tiempo, ¿no? Nuestros avances y nuestras desviaciones. Entonces, o cuando incorporemos nuevos procesos, tal como lo dijiste. Entonces, la selección de la metodología es muy, muy importante. Así es, y también va a depender de la actividad que queramos evaluar. Por ejemplo, si hay unas que se usan preferentemente para una actividad puntual de un cambio de una etapa del proceso, hay veces que se quiere hacer la evaluación anual o del seguimiento anual o la frecuencia que se ha establecido dentro del sistema de gestión, entonces se usa una más ampliada, o como tú bien nos explicabas, si es un sistema de construcción, obligatoriamente la de las cartas de los sistemas cartográficos hay que utilizarla, eh, pero hay unas que son muy estandarizadas, que son mucho más como amigables y que es más fácil adaptarlas. Entonces, vamos a conocer un poquito más de cada una de ellas para que sea más fácil situarnos en cuál nos podría convenir. Comenzamos con la metodología ad hoc o de panel de expertos, que es básicamente una mesa de trabajo en la que un panel de personas que conocen del proceso de producción, que son debidamente entrenados, eh, eh, si no son solo expertos ambientales, sino que son personas entrenadas, digamos que tiene que ser multidisciplinario, con personas que conozcan en materia ambiental, pero también personas que conozcan del proceso, y se hace una identificación de todos los aspectos e impactos dentro de la organización y se establece como una cuantía o una priorización, y entonces ahí comenzamos para establecer el sistema de control. El sistema de control está básicamente subjetiva, y el sistema de cuantificación no es numérico, es eminentemente cualitativa. Entonces, por ejemplo, establecemos que los aspectos de nuestra organización son eh, generación de residuos, consumo de agua y consumo de energía eléctrica. Entonces, establezco un plan de adecuación para cerrar la brecha lo más que se pueda dentro de mis actividades productivas, y entonces, en función de eso, es que establezco el seguimiento y el sistema de medición. Tiene como principales desventajas es que la revisión siempre tiene que hacerlo el mismo grupo o el mismo panel de expertos para poder tener continuidad en el proceso y que sea trazable. Entonces, dependemos de esos expertos y que tiene que ser multidisciplinario. Y su gran ventaja es que es relativamente rápido, es muy al punto de lo que se requiere evaluar y permite adaptarse a las necesidades de lo que se desea evaluar, si es un proyecto, si es un área de producción o si es el área productiva completa, ¿no? En esta metodología que es muy usada, la principal desventaja que a mi criterio pues tenemos, y ya lo hemos conversado, Carolina, es la experticia que pudiesen tener las personas que participan. Porque cuando toman los expertos que tienes en la empresa, posiblemente no tengan todas las competencias y, como tú lo dijiste al principio, conocen bien el proceso productivo y los aspectos ambientales que se generan, pero su impacto puede ser de mucho alcance y no posiblemente yo lo sepa medir o estimar. Por ejemplo, sé que en un proceso industrial genera un efluente líquido y está catalogado como contaminante, pudiese ser un efluente industrial o doméstico, del uso de las salas sanitarias o de los comedores. Y se descarga un cuerpo de agua y alguien diría, bueno, se diluye o lo descargo al suelo, pero ¿cuál es su impacto en el suelo? Y si es en el agua, ¿cuántos kilómetros recorre esa agua contaminada, aguas abajo? ¿Para qué es usada? Para riego, para consumo humano, para disfrute, solaje, esparcimiento. Entonces, posiblemente la limitación
de ese experto se relaciona con el alcance, pues que le da el que es inmediato a la organización, pero no lo lleva más allá. Igualmente pudiese ser con las emanaciones atmosféricas y con la generación de otro tipo de residuos. Y se haría hasta más complejo, Carolina, si en ese centro de trabajo manejas residuos químicos peligrosos o residuos hospitalarios. Entonces, el panel de expertos deben ser expertos en realidad, deben conocer ampliamente los aspectos, los impactos ambientales, la legislación ambiental. Entonces, es un tema muy interesante. Y lo otro, bueno, es que ellos deben estar permanentemente, no los puedes cambiar, porque son los que deben estar desde el que iniciaste el proceso y permanentemente te acompañan a lo largo de la evaluación, de la medición de los aspectos y de los impactos. Entonces se debe garantizar un panel de conocedores expertos bien formados y de manera permanente deben estar en el proceso. Así es, así es. Y bueno, tenemos otro de los métodos que tenemos que también es muy usado, pero básicamente en función de lo que hemos indagado, es más usado en lo que es la evaluación de los nuevos proyectos. Es la llamada matriz de Leopold. Es un método de evaluación de impactos ambientales que utiliza el impacto inicial de un proyecto y en su entorno natural y evalúa una infinidad de actividades dentro del proyecto, como son el levantamiento, el movimiento de tierra, el ruido, el polvo. Entonces se estructura en una matriz en la que sus filas representan todos los aspectos ambientales que se han considerado y verticalmente o en sus columnas establecen son cuál es el impacto midiéndolo en extensión, duración y reversibilidad. Entonces, y también se incluye la importancia y la magnitud. Entonces, ahí se establece un sistema cuantitativo en una escala establecida dentro del sistema de medición y se pueden evaluar. En total se pueden evaluar combinando la combinación filas-columnas, puede haber una variabilidad de 8.800 opciones dentro del sistema. Entonces es bastante minuciosa pero, y detallada, pero también puede llegar a ser abrumadora si no se establecen muy bien los alcances, sobre todo no en el momento de la medición, en el momento de establecer los correctivos y los planes de mejora, que es ahí donde viene la parte más ardua del sistema, como decía un jefe, o como dice un jefe que nosotros compartimos, Iván, que lo haces tan fácil, el señor Tito que siempre decía que tú lo haces tan fácil o tan difícil como tú lo desees, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en este momento al estructurar esta matriz, ¿no? O al implementar este sistema de medición. Sí, esta matriz pues requiere de proyectarse en el tiempo porque hay aspectos que posiblemente si no haces un buen diagnóstico no mediste y su impacto también es difícil de medir. Lo puedo mencionar de la siguiente manera, lo puedo comparar de la siguiente manera. Algunos espacios naturales son usados estacionalmente por algunas aves migratorias. Entonces, si tú lo evalúas en una época del año y no ves que es usado temporalmente por unas especies que van de paso desde el norte al sur o viceversa, entonces no sabes qué impacto pudiese generar con la destrucción de una cantidad de bosque de grandes superficies que vas a hacer un urbanismo o una zona industrial o vas a crear espacios para recreación, en fin, debes medir y proyectarte en el tiempo de una manera que, como dijiste tú, abrumadora. Es un tema bien complejo la evaluación del impacto ambiental cuando es un proyecto a construir y las variables son muchísimas. Aquí también deben participar una serie de expertos y conocedores y las metodologías acá también deben predecir cosas que no tengo en un momento presente actual de la evaluación. Así es.
Es por eso que muchas veces la norma establece hacer las evaluaciones previa al proyecto, durante la construcción, en la puesta en marcha y ya como parte del proceso productivo de esa si es una instalación o si ya es una planta industrial como tal. Y otra de las metodologías, ya las mencionamos, es la de los métodos cartográficos. Este es un sistema, se utiliza un sistema de información geográfica y básicamente su principal uso es para cuando hay movimiento de tierra o sistemas productivos en donde el impacto a la naturaleza es muy directo, sobre todo el suelo o al suelo como tal, la minería, los bosques para deforestación, así sea sostenible. Todo ese sistema debe hacerse una evaluación hasta para evaluar qué posibilidades tiene de perdurar en el tiempo y cuánta disponibilidad nos da ese medio. Y bueno, se utiliza un sistema de superposición por transparencia o con un método electrónico como ahora con programas que son más especializados, ¿no? Y hay otra metodología, Carolina, que es la lista de chequeo, los listados de chequeo. Este método se compone de listado simple, listado descriptivo, cuestionario y busca identificar posibles consecuencias ligadas a las acciones propuestas. Entonces, la lista de chequeo pues permiten contener parámetros del agua, de los suelos, de la atmósfera, de la flora, de la fauna, de todos los recursos naturales presentes, pero va más allá porque incluso evalúa los aspectos culturales, tradiciones de las regiones. Y los listados pueden ser simples o descriptivos. Un listado simple son listas de factores o variables ambientales. Y los listados descriptivos brindan una orientación para la evaluación de parámetros ambientales con posibles medidas de mitigación, datos sobre grupos afectados, en fin, es un aspecto pues que controla también, perdón, es una metodología que también controla los impactos sociales, culturales. Hay que entender que hay zonas o lugares donde el arraigo de las personas, de la cultura, está ligado mucho a la fauna, a la flora, a los recursos ambientales y romper eso va más allá del impacto sobre el ambiente, sobre los elementos del ambiente, porque va relacionado hasta con la cultura de las personas, las tradiciones. Entonces, es mucho más complejo la evaluación en estos aspectos. Así es, Iván. Y dentro de las otras metodologías que hay está la de diagrama de flujo, que es básicamente establecer un diagrama del proceso de producción o del proyecto que vamos a realizar. Y ahí punto a punto vamos evaluando los aspectos de impacto, sea directamente o indirectamente. Y una de las ventajas es que la cuantificación de esos impactos es muy cualitativa. Entonces, el seguimiento a posteriori es un poco más complejo, ¿no? Pero al igual que todas las metodologías, si se establecen bien los límites y se definen los alcances, es mucho más fácil de manejar. Y otra es la metodología que es muy similar a la de los diagramas de flujo, es la de redes, que es un tipo de diagrama de flujo, pero se evalúa más a largo plazo y se hace como una estructuración, no un diagrama fluido, sino como los diagramas tipo red, valga redundar, que en cada aspecto se subdivide en todos los puntos que la alimentan. Entonces, digamos que es un diagrama de flujo, pero más complejo a lo largo de todo el proceso de producción. Entonces, también se evalúan las relaciones causa-efecto entre los aspectos y los impactos ambientales. Ok, y otra de las metodologías usadas es la de Battelle-Columbus. Es un método de evaluación de impacto relacionado con los recursos hídricos. Pues, sin embargo, se usa actualmente con otras aplicaciones ambientales, pero eso fue su origen, evaluar los recursos hídricos. También pues consiste en tener una lista de verificación con escalas diferentes de ponderación, con los diferentes factores ambientales y generalmente se usa por categorías ambientales, componentes ambientales, parámetros ambientales y medidas ambientales.
como todas las metodologías, pues puede tener sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja de aplicación de esta metodología está en la que arroja resultados cuantitativos que se pueden comparar con otros proyectos y ayuda obviamente a la toma de decisiones y nos da un diagnóstico y nos permite medir la degradación del entorno ambiental en un momento específico. Su principal desventaja es que fue desarrollado en Estados Unidos para la evaluación de proyectos hidráulicos, como lo dijimos al principio, y entonces no siempre pues aplica en todos los proyectos o en todos los lugares porque la apliquemos esta metodología. Así es, y es importante que tengamos en cuenta que la norma no te obliga, cuando tú deseas una certificación o establecer un sistema de gestión interno, no te obliga a usar una metodología per se. Tú puedes diseñar inclusivamente tu misma metodología. Nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar una interna en la empresa donde nosotros trabajábamos y, y nació de la base en una combinación entre un panel de expertos que se hizo un ajuste de la metodología, digamos, era más hacer la Leopold, pero tenía aspectos de la Batel Colombos, pero fundamentalmente hacerla, se hizo la adaptación para que fuese lo suficientemente cuantitativa para decir en números cada revisión cómo íbamos mejorando y para a su vez hacérselo fácil también para los trabajadores. Recordemos que esta información se debe compartir a lo largo de la estructura de la organización. Entonces, había que hacer una combinación en la que la gente pudiera sentirse identificada y que pudiese, los que participaban en la evaluación, porque no es solamente una evaluación que hace el panel de expertos, sino los involucrados y los entes de cada proceso productivo. Entonces fue una manera consensuada en la que pudimos lograr esta metodología y funcionaba perfectamente y era fácil de ver cómo eran los avances, era más sencilla. Entonces, recordemos que no tenemos que estar atados a una metodología, pero ellas nos establecen la base para hacerla la que necesitemos y se adapte más a nuestras necesidades productivas, ¿no? Sí. Y para complementar tu comentario, Carolina, recuerdo que esa metodología formó parte de los documentos de control porque la llevamos a un documento para poderla aplicar de la misma manera formal, estandarizada, y a pesar de que su nacimiento era otra de origen, recuerdo que era de origen español, la adaptamos a las realidades nuestras, a las leyes, en ese caso que eran las leyes venezolanas, algunas de carácter nacional, otras de carácter regional, más algunos estándares que teníamos dentro de la propia organización y luego pues eso se documentó, quedó estandarizado y quedaba para que en ausencia de algunos de los expertos que la diseñamos o de los que participamos en su diseño, pues siguiese siendo la misma herramienta de evaluación estandarizada. Lo importante en este tema es que seleccionemos, como lo dijimos anteriormente, la que más crean que le conviene de acuerdo a los impactos, al tipo de empresa o al tipo de proyecto. Y luego deben seguir siempre usando la misma. No es correcto cambiar las metodologías, ya que te vas a enredar porque no vas a ser asertivo a la hora de hacer las mediciones. Pero independientemente de la metodología que decidas aplicar, es muy importante, como siempre lo decimos, las primeras actividades, los primeros pasos para identificar todos los aspectos. Recordemos que mientras más detallado sea la identificación de los aspectos, podrá ser a la larga más asertivo en la toma de decisiones para controlar los posibles impactos. Recuérdense que es muy importante también incorporar los aspectos legales. Deben incluirlos los aspectos legales regionales. Y si ustedes son una empresa que tiene relación con clientes externos más allá de su frontera, de su continente, de su país, también posiblemente tengan que cumplir
con algunos estándares que le exigen ellos. Entonces, su sistema de identificación y evaluación de esos aspectos y esos impactos ambientales se amplía su rango de acción y su alcance, obviamente. Así es, y recordemos que al igual que cualquier sistema de gestión, los sistemas de gestión ambiental requieren trazabilidad. Entonces, los registros indispensables, el que podamos demostrar a lo largo del proceso, los criterios de evaluación también son importantes. Por ejemplo, si uno de los criterios es la evaluación de los aspectos legales, yo tengo que poder demostrar legalmente que yo cumplo con esa exigencia. Entonces es importante. Aquí los registros se vuelven en esta evaluación de los aspectos de impacto tan importante como en una evaluación de riesgo, tan importante como en la evaluación de los peligros. Esto es, los registros, recordemos que en todo el proceso de auditoría, los registros son la vida del sistema, porque sin registros pueden haber palabras muy lindas y procedimientos muy hermosos, pero sin registro no hay evidencia. Entonces, sin evidencia no podemos demostrar internamente o ante un ente certificador o un ente evaluador. Y para medir ciertos impactos, requiere de la participación de personal capacitado con instrumentos capacitados con metodología respaldada. Entonces no hagan el uso de cualquiera que cree que maneja las mediciones para adelante, a lo loco. Debemos usar empresas reconocidas a nivel nacional o internacional que nos den garantía de mediciones correctas, de mediciones que son inequívocas, que son transparentes y usando pues obviamente los mejores equipos. Es válido también tener algunos equipos en tu laboratorio, algunos equipos de medición, pero para que te den un indicativo, pero cuando lo vas a usar como referencia para un ente auditor, algunas veces no son válidos. Pero no quiere decir eso que no los tengas. Puedes capacitar a tu personal y te va dando algunos indicativos de cosas que se están desviando o que no estaban en un principio contempladas y que ahora las debes incorporar. Entonces, es una recomendación que le hacemos que es, si es factible, si es posible, pero no es determinante, ya que los entes reguladores te exigen la evaluación por parte de un tercero, que sea un tercero donde no sea influenciado por una u otra parte, que sea totalmente imparcial. Bueno, Carolina, llegó el momento de la despedida. Les invitamos que estén pendientes. Pronto salimos con otro video. Vamos a estar subiendo información, ampliando más sobre las buenas prácticas, sobre la inocuidad. Vamos a hablar un poco más de temas relacionados con efemérides ambientales. Así que estén pendientes con nuestras publicaciones. Actívense. Siempre dejamos acá abajo en la descripción del contenido del video nuestras redes sociales para que estén pendientes de lo que semanalmente publicamos por nuestras diferentes redes. Carolina, y vamos a invitar a nuestra predilecta y apreciada audiencia que se suscriban al canal, Le den a las campanitas de las notificaciones que nos premien con un like. y no olviden compartir. Hasta la próxima. Chao.